Entonces, adelante, Diego, a la hora que tú quieras, comenzamos. Ya estamos, mira, ya estamos. Ahora sí, Ujú. mayoría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Eh, Dios, te agradecemos permitirnos reunirnos aquí en tu nombre. Te queremos pedir que te hagas presente en esta enseñanza, que nos permitas ver, escuchar, aprender lo que tú has revelado a tu iglesia. Mm, Permítenos también comprender, abrirnos los ojos, quitarnos el velo, si es que aún tenemos puesto algo que no nos permita darle entrada a tus palabras. Queremos pedirte por nosotros, por nuestras familias, por nuestro caminar cristiano, que nos ayudes, Dios, a permanecer también a ti, que nos brindes de tu gracia y que el día de hoy pues, aprendamos algo nuevo y comprendamos aún más este hermoso sacramento que nos dejaste, que es el del matrimonio. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eh, Bien, pues ay, la idea de esto, como decía ahorita Rigo, mm, pues yo les voy a hablar de la teoría, ¿verdad? Porque la práctica, pues creo que la mayoría de ustedes ya la tienen. Ustedes están casados, creo que sí, la mayoría, están casados por la iglesia, ¿no? Y pues bueno, yo hablándoles brevemente de este sacramento, es de las enseñanzas que ha dejado la iglesia, ¿no? Que yo creo que también pueden causar, ¿no? Cierto, sobre todo en estos tiempos, donde ha sido muy atacada la familia y esta institución del matrimonio, eh, puede causarnos ciertas polémicas, ¿no? O controversias, sobre todo porque como la sociedad ahorita nos quiere amoldar de una manera en la cual, pues la iglesia nos dice que no es así, entonces podemos tener un choque cultural, ¿no? Porque las ideologías de ahora pretenden anular muchas cosas que el católico desde hace 2000 años viene enseñando del matrimonio. Pero bueno, ya algunos ya estarán familiarizados, ¿no? con esto. Pero digo, independientemente de eso, una buena pregunta yo creo que vale la pena hacernos es ver en qué situación estamos, ¿no? Porque digo, unos están casados, pero también tienes hijos, a lo mejor algunos de ustedes tienen hijos, o sobrinos cuando menos, ¿no? Yo, por ejemplo. Y yo creo que en estos tiempos la apología del matrimonio, más allá del protestantismo, que vamos a hablar algunas cosas eh, referentes al protestantismo con la versión, digamos, católica del matrimonio, es cómo hacer una apología o cómo defender esto con el estatus que tiene de sacramento, ¿no? Es decir, si tú tienes hijos eh, y ellos te han dicho que no se quieren casar, pues hay que preguntarnos por qué, ¿no? No, porque el decir eso es como si yo les dijera, no quiero la Eucaristía, no quiero bautizarme, ¿no? Se están negando un sacramento. Entonces, si en principio los sacramentos son medios de gracia, ¿no? Que Dios puso en su iglesia para que nosotros tengamos acceso a él, ¿por qué nos negaríamos, ¿no? A eso. ¿Qué es lo que hemos vivido nosotros o nuestros hijos o nuestros sobrinos? ¿Qué han vivido, qué han visto, por lo cual ellos no se animan a dar ese paso? ¿Qué les ha faltado, ¿no? Ahí es donde el católico debe, ¿no? Entrar con el, aparte del fundamento y con los argumentos, ¿cómo defenderíamos eso, ¿no? Un católico. Entonces, a mí me ha tocado hacerlo, pero con gente que no es católica, con gente que ni siquiera es practicante religiosa, ¿no? Lo he intentado hacer de un modo u otro porque también yo creo que tiene un sentido. Cristo no te manda a hacer algo nada más porque Él quiere, por capricho de Él. Generalmente viene acompañado de una buena razón que es un bienestar para ti. Entonces, si yo quito la parte religiosa, en mi caso, como yo lo he venido haciendo allá en la universidad, el matrimonio también podemos verlo y el catecismo también lo enseña así, de una manera pues donde también hay razones por las cuales conviene estar con una mujer y de qué se beneficia uno de compartir la vida, ¿no? Entonces, una de las buenas razones es que reduce el egoísmo, ¿no? Entonces, a mí se me hace un muy buen fundamento del por qué vale la pena compartir una vida, hablando así en palabras generales, ¿no? Del matrimonio. Pero nosotros, como estamos un paso más allá en lo espiritual, también tenemos razones
religiosas, ¿no? Por las cuales la hacemos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí es bueno que hagamos ese ejercicio, ¿no? ¿Cuánta gente conoces que no se quiere casar? O a lo mejor tú eres de esas personas que han dicho, no te cases, ¿no? Eh, o qué hemos transmitido, ¿no? Los que están casados, eh, ¿qué hemos transmitido? ¿Qué han transmitido? Pues yo no estoy casado. Para inspirar en eso en las siguientes generaciones. Y pues, ¿qué nos faltaría, no? Hay cosas que siempre podemos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, miren, acá tenemos, digo, un esquema de una persona. Digo, este es un señor, ¿no? Pero es un joven, ¿no? Tiene que ser un joven, me imagino. Supongamos que ustedes conocen a alguien o ya ocuparon también este lugar en el cual ya pasaron por el bautismo, ya pasaron por la comunión, por la confirmación. Entonces ya acudieron a esos sacramentos y pues bueno, a lo mejor sí son constantes en la misa, en la Eucaristía, tal vez sí se confiesan, pero hay un punto en la vida en donde uno tiene que tomar una decisión importante. ¿Cómo voy a continuar mi vida, no? Pensemos en un adolescente, en un joven de unos veintitantos, unos treinta y tantos como yo, ¿va? Y tenemos que decidir qué camino de la vida seguir. Entonces, ¿puedo seguir siendo soltero toda mi vida o estar casado? Y la sociedad normalmente te impone, es la verdad, como que el que tengas que estar con alguien. Porque, no sé por qué, en estos tiempos como que ser soltero es sinónimo de fracaso, ¿no? Y eso, desde ahí hay un contraste con la iglesia, ¿no? Porque para la iglesia católica la soltería no es un fracaso. De hecho, también es un camino, sobre todo cuando es consagrada esa soltería. Y no precisamente me refiero a que tengas que ser forzosamente monja o sacerdote. También hay solteros que no tienen esa, digamos, esos votos, pero deciden una vida en soltería o la llevan así y entregados a Dios. Entonces, cuando uno le da ese sentido a la soltería es cuando vale la pena ser soltero. Bueno, hasta es una opinión personal, ¿no? Que yo les diría. Porque yo en lo personal sí he conocido solteros así, ya tienen sus años y son entregados a Dios. Y no son sacerdotes ni monjas. Eso valdrá la pena reflexionarlo, ¿no? Y en la otra parte, que a lo mejor sí es la mayoría, que sí se casan, ¿no? Entonces, hay veces que hay gente que nos hace ver la soltería como algo muy bonito, muy bueno, que vale la pena. Pero también hay gente que nos hace ver la soltería como algo terrible y deprimente, ¿no? Del otro lado está lo mismo. El matrimonio también hay matrimonios, a lo mejor pocos, ¿no? Desde mi perspectiva, yo personal, tal vez no estoy en una, en una familia muy ejemplar o en un ambiente muy ejemplar, que yo he visto matrimonios muy malos, la mayoría. Pero también he visto uno que otro matrimonio que sí me hace reflexionar y sentir que sí te inspira, ¿no? Querer casarte. Entonces, a lo que voy es que no es que un camino sea mejor o peor y el otro también sea mejor o peor, sino que de los dos lados hay ventajas, desventajas y todo depende, ¿no? Al final, los dos caminos te llevan a Dios, es lo que les quiero decir, ¿no? Ya sea como casado, te tienes que purificar del mismo modo, tienes que caminarle con Dios y también en la soltería tienes que caminar con Dios, ¿no? Debiera ser así. Y también te vas a santificar por la soltería. Entonces, están esos dos caminos. em, Cualquiera que decida el que sea, es bueno. No hay que pensar en que un soltero ya fracasó y pobrecito y se va a quedar así, se va a morir. No, o sea, si es una persona convencida de que está entregando o es su ofrenda, ¿no? A Dios, quedar en soltería y no tiene ese problema o no trae problemas psicológicos, pues yo creo que está bien, ¿no? Siempre y cuando, pues yo lo he visto, ¿no? Cuando la razón es Dios, ese es tu motivo, yo creo que vale la pena. Yo siempre que comienzo hablando de cada sacramento, siempre subrayo mucho esta parte, ¿no? Eh, de la autoridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la iglesia católica nosotros no somos como en el sentido protestante. Digamos que en el protestante no hay, o no se pretende, o sea, sí ellos dicen que aceptan, la mayoría pues de protestantes aceptan tener autoridades, eh, pero digo, bajo, ¿cómo será? Bajo el principio protestante de la sola escritura, en teoría, tú tienes la libertad de interpretar la Biblia, ¿no? Y esa misma libertad, lo digo entre comillas, porque no creo que deba ser así. Siempre Dios demostró que le gustan las jerarquías, entonces debería haber una obediencia y una autoridad viviente. El protestantismo, algo que nunca me ha cuadrado es que siempre dicen que no hay autoridad, pero te lo dicen para sacarte de la iglesia. Pero a la hora de que entras a su iglesia, ahí sí hay autoridad, y ahí sí debes respetar la autoridad, ¿no? O sea, antes no importaba la autoridad, ahora sí importa.
Entonces, ¿cómo quedamos, no? Si hay o no hay autoridad. Entonces, es destacar eso. El católico sí vive en una jerarquía, ¿no? Sí tiene una autoridad. Entonces, este pasaje ya lo conocemos muy bien. Cuando Cristo funda su iglesia, no me voy a detener tanto en eso porque ya lo hemos leído bastante. Cuando edifica sobre Pedro, ¿no? Su iglesia, y le da esta autoridad, dice, menciona esto: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué comienzo hablando de la autoridad de la iglesia? Porque va a haber un choque muchas veces en temas de doctrina de matrimonio, por el cual vas a ver tú muchos católicos en la iglesia que no van a estar de acuerdo con muchas cosas que les va a decir el sacerdote o el guía espiritual que esté ahí. Em, es común eso, ¿no? Es común que el matrimonio, si algo no me parece de, de las cláusulas que yo hice en el altar, automáticamente me dejo, ahora comienzo a hacer yo mi propio magisterio, ¿no? Comienzo a guiarme yo por mi cuenta. Y yo conozco un montón de matrimonios divorciados que ya cada quien por su cuenta, ¿no? Ya ni se van a parar a la iglesia. O sea, sí se fueron a parar para comprometerse y casarse y tener su fiesta, pero después de la ruptura ya no quieren saber de la iglesia porque saben que pues les van a decir que no están viviendo, ¿no? En gracia de Dios. Entonces, pues, ¿para qué voy a la iglesia? Que me digan eso, mejor ya no voy, ¿no? O si voy, pues no me confieso, no le cuento mi situación a ningún sacerdote. Entonces, pues ahí entraría un punto, ¿no? De cada persona, de conciencia pues de aceptar eso, ¿no? Que pues mira, si le pasa a la iglesia, pues está bien, qué bueno, pero también uno tiene que aceptar que hay una autoridad y que hay que dejarnos guiar, que la iglesia es madre y nos va a enseñar con todo el amor, ¿no? No se te va a obligar a nada, no se te va a imponer, pero hay que decirte la verdad, ¿no? Entonces, no solamente se lo dijo a Pedro, también se lo dice a los apóstoles. En Mateo 18 les dice esta misma frase. Dice que os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Y acuérdense que oír a los apóstoles o a sus sucesores es como oír a Cristo, y si desechamos a los apóstoles o a los sucesores es como desechar a Cristo. Por eso ya en Lucas 10:16 dice esto Jesús: el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Por qué dice esto Jesús? Yo creo que porque sabía que no iba a estar eternamente encarnado, ¿no? En algún punto él ya no va a estar encarnado y va a dejar a su iglesia ahí, militante, que continúe su legado, lo que él enseñó. Entonces, para asegurarse de que las enseñanzas permanezcan y se sigan obedeciendo por siglos, por eso dice eso, ¿no? El que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, cuando yo no esté, pero si ustedes los oyen es como si a mí me oyeran. Y también si los rechazas o rechazas la iglesia es como si rechazara a Cristo. Y lo puedes ver en otros sacramentos, por ejemplo, en el bautismo y en Juan 4:1 al 2. Tú ves, ¿no? Que dice esto Juan, que describe esto, que el Señor dice, eh, bueno, los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice, aunque Jesús no bautizaba. Entonces, ¿por qué dice que bautizaba más Jesús? Si después dice que no bautiza a Jesús. Porque, pues porque lo hacen los discípulos. Entonces, si los discípulos bautizan, es como si Jesús bautizara. Con razón, ¿no? Entonces, si los discípulos excomulgan de la iglesia, también es como si Jesús, ¿no? Excomulgara. Si los apóstoles casan, es como si Jesús casara. Si los apóstoles decretan un dogma, por ejemplo, dicen, ¿no? No sé, cualquier dogma de la iglesia, es como si también Jesús respaldara eso. Si Jesús acompaña a sus discípulos, es como si él lo hiciera. También lo vemos, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros vamos a confesar con el sacerdote, no creemos que el sacerdote es Dios. Claro que no. Pero el confesarnos con él es un instrumento, ¿no? El sacerdote, como si con Dios nos reconciliáramos. Por eso San Pablo hace esta declaración allá en 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados. Entonces, hay dos testimonios de dos apóstoles en dos sacramentos en donde me dicen que acudir a ellos es como si acudiéramos a Cristo. Y también lo mismo, por ejemplo, la unción de los enfermos, ¿no? Santiago por eso me dice eso, que si hay algún enfermo, en Santiago 5:13 en adelante, dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué no dice llame a cualquier persona de la iglesia? No, a los ancianos, es decir, a los presbíteros. ¿Por qué? Porque Santiago sabe muy bien que no es lo mismo un anciano, un presbítero, que cualquier otra persona, porque él sabe que hay una jerarquía. Por eso llama a los ancianos, te especifica eso. Dice, lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea que el Señor se vale de instrumentos para levantar al enfermo. ¿No se valdrá de algún instrumento para casar a alguien? Pues claro que sí, ¿no? Si vamos a celebrar un matrimonio, Dios se va a valer de instrumentos. Por eso acudimos a ellos, ¿no?
este sacramento. Y bueno, entonces, estos pasajes también los hemos visto varias veces, en donde si yo quiero saber qué es la verdad, en estos tiempos urge, ¿no? Que haya un amor por la verdad. Hay gente que dentro de este sacramento, digo, este sacramento no es como el bautismo, que es una vez en tu vida y pues ya te bautizaste y ya, asunto arreglado, no te vuelves a bautizar. El matrimonio sí es también una vez en tu vida, mientras vivan los esposos, pero digo, siendo honestos, es algo que te cambia la vida, porque una vez casado, digámoslo así, que vive las consecuencias de ese día diario, porque pues diario vas a amanecer al lado de tu mujer, diario vives, ¿no? La convivencia matrimonial. Entonces, evidentemente tu vida no va a ser la misma, ¿no? Antes, mientras estabas soltero o de novio con ella, ya no es lo mismo que vivir con ella. Entonces sí urge mucho que tu moral se vaya perfeccionando, ¿no? Se vaya adaptando con ella. Caminen juntos, pues, porque ya son una carne. Y ahí es donde también a veces fallamos, porque si no nos apegamos a la moral que pues la iglesia nos enseña, es muy probable que el matrimonio vaya teniendo un desgaste, ¿no? Y si no es que a lo mejor hasta una ruptura, ¿no? O problemas más grandes. Entonces, debo apegarme a la verdad. Si yo le preguntara a San Pablo qué es la verdad o dónde puedo encontrar la verdad de Dios, pues me diría lo que le dijo a los Efesios ahí en Efesios 3:10. Me diría, mira, la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Eso me diría San Pablo, ¿no? Pues sí. ¿Y dónde más me lo dice? Cuando se lo dijo a Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad, dice la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ah, bueno, entonces significa que sí puedo ir a un psicólogo, sí, claro que sí, porque a- aparte de ser un ser espiritual, pues también tengo, ¿no? Soy un ser biológico, por eso puedo ir a un médico, y pues también tengo una psicología, ¿no? Entonces también puedo acudir a un psicólogo, no hay problema, la iglesia no está peleada con eso. Entonces, pues puedo estar, pero como soy católico y también creo en las verdades trascendentales, acudo a su iglesia. Entonces, en resumen, cuando un auténtico representante de Cristo ministra un sacramento, también eso es importante, que sea auténtico, eh, es como si el mismo Cristo lo hiciera. Entonces, Cristo es el que casa a la gente, ¿no? A ejemplo de los otros sacramentos que vimos, donde son los discípulos quienes los hacen.